Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que conquistó corazones alrededor del mundo y que, detrás de las cámaras de Senkalkapm, Llamas a mi puerta, floreció en una conexión real e inolvidable. Vamos a desenterrar esos momentos que quizás no vieron, esas anécdotas que quedaron guardadas y, por supuesto, vamos a intentar entender qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Porque sí, la química era innegable, la complicidad evidente y la pasión traspasaba la pantalla. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el sueño romántico de miles de personas. Pero como toda historia, esta también tuvo sus altibajos, sus secretos y, finalmente, un desenlace que para muchos fue inesperado. Así que prepárense un café, pónganse cómodos, porque vamos a adentrarnos en el mundo de Hande y Kerem, un amor que, como bien dice el título, parece ser para siempre, al menos en nuestros corazones. Intentaremos descubrir esa verdad que quizás nunca contaron del todo. Pero antes de empezar, como siempre, les quiero pedir un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, de las historias de amor y de los análisis detrás de las cámaras, por favor, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, hablemos de Hande y Kerem. Su historia es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, guapos y con una química explosiva, se conocen en el set de una exitosa serie de televisión. La chispa salta de inmediato, la atracción es palpable y, poco a poco, lo que comenzó como una simple relación laboral se transforma en algo mucho más profundo. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su interpretación de Eda YLDZ y Serkan Bolat enamoró a millones de personas, que se identificaron con su historia de amor, sus altibajos y sus momentos de pura felicidad. Pero, ¿qué tan real era todo eso? ¿Cuánto de lo que veíamos en pantalla se reflejaba en la vida real? La respuesta, como suele suceder, es compleja. Nadie puede negar que la química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Los fans, ávidos de noticias, comenzaron a investigar cada detalle de sus vidas, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. Y las pistas, hay que decirlo, eran bastante evidentes. Sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos, sus declaraciones ambiguas en entrevistas, todo apuntaba a que sí, la magia de Senkalkapm había trascendido la pantalla. Pero, ¿por qué tardaron tanto en confirmarlo? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión mediática. Hande y Kerem eran conscientes de que cualquier paso en falso sería analizado al detalle por la prensa y por sus fans. Confirmar su relación implicaba exponerse a un nivel de escrutinio aún mayor, algo que quizás no estaban preparados para afrontar al principio. Recordemos que la fama, como una espada de doble filo, puede tanto impulsar como destruir una relación, y ellos, jóvenes y con mucho camino por recorrer, lo sabían muy bien. En segundo lugar, la responsabilidad. Senkalkapm era un proyecto muy importante para ambos, y no querían que su relación personal afectara el éxito de la serie. Sabían que cualquier problema entre ellos podría tener consecuencias negativas para el trabajo de todo el equipo. Imaginen la tensión en el set si, por ejemplo, una discusión entre ellos se filtraba en el ambiente laboral. El profesionalismo era clave y ellos eran conscientes de la importancia de mantener la armonía en el equipo. Y por último, la duda. Quizás al principio no estaban seguros de si lo que sentían era real o simplemente una consecuencia de la intensidad del rodaje. Trabajar tantas horas juntos, interpretar personajes enamorados, puede llegar a confundir los sentimientos. El método actoral, en muchas ocasiones, exige una inmersión tan profunda que la línea entre la realidad y la ficción se difumina, y discernir si los sentimientos son propios o del personaje puede ser un desafío. ¿Era amor verdadero o solo la magia de Eda y Serkan? Esa era la pregunta que seguramente rondaba por sus cabezas. Pero finalmente el amor triunfó. Después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Lo hicieron de una manera discreta, pero contundente, compartiendo fotos juntos en sus redes sociales, durante un viaje a las Maldivas. Las imágenes hablaban por sí solas, estaban enamorados y felices. El paraíso tropical, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, fue el escenario perfecto para confirmar lo que ya era un secreto a voces.
La noticia causó furor entre sus fans, que celebraron la confirmación de su romance como si fuera un triunfo personal. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Los hashtags #Anker, la combinación de sus nombres, inundaron las redes sociales, llenando el ciberespacio de mensajes de felicitación y buenos deseos. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que creían en el amor verdadero. Durante los meses que estuvieron juntos, Hande y Kerem se mostraron como una pareja normal, disfrutando de su tiempo libre, viajando, compartiendo momentos con sus amigos y familiares. Se les veía enamorados, felices y compenetrados. Parecía que nada podía interponerse en su camino. Sus apariciones públicas se convirtieron en un evento, cada gesto, cada mirada, era analizada al detalle por la prensa y por sus fans. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son como parecen. Detrás de esa imagen de felicidad y perfección, se escondían problemas y diferencias que, con el tiempo, terminaron por desgastar la relación. La presión mediática, la distancia impuesta por sus agendas profesionales, y las diferencias en sus visiones de futuro, fueron erosionando la base de su relación. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Esta es la pregunta del millón, y la respuesta, como ya dije, no es sencilla. Hay muchas teorías al respecto, pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Es como intentar reconstruir un rompecabezas incompleto, donde faltan piezas clave para comprender la imagen completa. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la presión mediática fue uno de los principales factores que contribuyeron a su ruptura. Estar constantemente en el ojo público, ser analizados y juzgados por cada uno de sus movimientos, puede ser muy agotador y desgastante. Imaginen no poder ir a un restaurante sin ser fotografiados, no poder tener una conversación privada sin que alguien la escuche, no poder cometer un error sin que éste sea amplificado por los medios. La falta de privacidad puede ser asfixiante y terminar por minar incluso la relación más sólida. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus proyectos de vida. Hande y Kerem son dos personas muy diferentes, con ambiciones y sueños distintos. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que no estaban en la misma sintonía. Ella con una sensibilidad artística más marcada, él con una visión más pragmática del mundo. La compatibilidad de personalidades es fundamental en una relación, y cuando esta falla, la convivencia se vuelve un desafío constante. También se ha hablado de celos y de infidelidades, aunque estas son solo especulaciones sin fundamento. Lo cierto es que independientemente de las razones, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. Los rumores de terceras personas siempre circulan en el mundo del espectáculo, pero sin pruebas contundentes, no son más que eso, rumores. Lo importante es respetar la intimidad de la pareja y no dejarse llevar por las especulaciones. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Muchos se negaron a aceptarlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Los foros de fans se llenaron de mensajes de incredulidad y tristeza, algunos incluso llegaron a organizar campañas para intentar que la pareja volviera a estar junta. La desilusión era palpable, el sueño romántico se había roto en 1000 pedazos.